Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 2 de julio de 2024 y este es el capítulo 2569. Yo soy Emilcar y hoy vamos a ver por qué 4 de los podcasts más populares en España han desaparecido de la noche a la mañana. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de 2.500 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes eligiendo el plan anual y escúchalo en tu aplicación de podcast favorita. El viernes fue un día que yo estuve medio desconectado. Fue un día muy intenso en el trabajo, por la tarde tuve un montón de ocupaciones y no pude estar atento a redes sociales y a nada. Aparte, estoy acostumbrado a que los viernes en ese aspecto son relajados para mí y no deberían de serlo porque el viernes publico Weekly, mi podcast premium semanal, y también hay capítulo de Emilcar Daily Premium, con lo cual uno podría pensar que el viernes va a recibir o puede estar recibiendo feedback en la comunidad de Discord de ambos capítulos. No ocurre, esto no ocurre. Es decir, Weekly es de digestión lenta, por lo que sea, y hasta el sábado no empiezan a aparecer los primeros mensajes. Es decir, que el viernes está publicado, pero no hay el viernes una respuesta inmediata, ¿no? Con lo cual, pues yo ya los viernes me los tomo de vacaciones por completo. O sea, ya he hecho mi trabajo el jueves, el viernes están las cosas publicadas y yo ya sé que por las costumbres de mi audiencia, pues me puedo dedicar a la vida contemplativa. El sábado, además, estuve todo el día en un evento maravilloso y es que me reuní a comer con mis compañeros del colegio, para celebrar que cumplimos 50 años este año. Y bueno, pues es uno de los días más maravillosos que he pasado en los últimos 10 años, por así decirlo. Entonces, estuve, digamos, a medio conectar, pero ya me fui dando cuenta de algunas cosas. Ya me fui dando cuenta de lo que estaban contando los compañeros, sobre todo en entornos de podcasting. Y contaban que 4 podcasts de Podium, 4 podcasts populares, 4 podcasts con premios Ondas, 4 podcasts, digamos, de los más escuchados y descargados y mencionados, habían literalmente desaparecido de la faz de la Tierra. Aquí hay Dragones, Mi Año Favorito, El Descampado y Gabinete de Curiosidades. No es ya que te diera error a la hora de querer descargarte un capítulo si estabas suscrito en tu aplicación de podcast. No, es que si lo buscabas para suscribirte no lo encontrabas. Pero es que además también han desaparecido de la página web de Podium Podcast. Una circunstancia pues complicada. Claro, te vas a redes sociales. ¿Qué está pasando aquí? No hay ni una sola palabra por parte de Podium. Y vemos algunos tweets por parte de los creadores. Entonces tenemos a Nuria Pérez, de Gabinete de Curiosidades, que dice en un tuit: sí, Gabinete de Curiosidades ha desaparecido de las plataformas. Y hasta aquí lo que puedo contar sin llorar. Gracias a todos por vuestro interés. Icono de corazón partido. Otro tuit, el del descampado. Ahora hablaremos de los tweets del descampado. Importante, ¿es posible que estéis hallando problemas? Es posible. A la hora de escuchar los últimos episodios. En algunos casos puede que incluso al buscar el descampado, en alguna plataforma. Hay problemas ajenos al descampado que espero se vayan solucionando próximamente. Gracias. Y una nota de Aquí Dragones que refleja, digamos, la gravedad de la situación. Por razones ajenas a Aquí Dragones, hoy no se subirá el programa 266. Algunos pudieron escucharlo, ¿vale? Lamentamos las molestias ocasionadas, somos los primeros afectados y nosotros mismos estamos tratando de aclarar la situación. Os daremos más información en cuanto la tengamos. Gracias por vuestro apoyo. Creo recordar como que les quedaba este y uno más o 2 más para terminar la temporada y también han dicho que no saben si van a poder terminar la temporada. O sea, esta es la historia. Entonces, pues claro, en el mundo de la podcastfera pues se ha estado dando vueltas y especulando. Y lo primero que se vino a comentar era una cuestión de música, ¿vale? Estos podcasts usan música con derechos de autor y, bueno, pues se sospechaba que algo había ocurrido pues con las licencias de la SGAE, por ejemplo, porque es la entidad, la principal entidad de gestión de derechos de autor, ¿vale? En España,
Y pues se empezó a especular todo esto, claro, sin conocer nada, se empezó a especular con la posibilidad de que contratos específicos de la SGAE para estos podcasts hubieran expirado o no existieran y mediara algún tipo de denuncia, alguna carta de estas desist or desist o undesist, no me acuerdo, estas cartas que envían los abogados estadounidenses diciendo cese usted en su actitud, y que Podium pues se había visto obligado a automáticamente quitar los podcasts, pero además salvajemente, ¿no? Es decir, quitarlos de la faz de la tierra. Hay quien dice por ahí que en alguna plataforma todavía se puede escuchar algo porque hay algún rehosting hecho medio tal y tal, pero vamos, están desaparecidos, ¿no? Y desaparecido también está Podium, porque Podium no ha dicho ni una palabra al respecto. En ese sentido, algunos podcasters, yo, por ejemplo, han estado comentando una entrevista que me hicieron no hace mucho en un podcast, curiosamente en un podcast de aquí de Murcia que nos desconocíamos mutuamente, ¿no? No sabíamos ambos que existíamos aquí en Murcia. Y bueno, pues este podcast, El Disfraz de Polifemo, me invitó hace poco precisamente a hacer un podcast sobre podcasting, ¿no? A grabar un capítulo, aunque su podcast va sobre muchísimas cosas, y me preguntó sobre esto, ¿no? Y hay un momento del podcast en el que, eso, como también se graba en vídeo, digo, esta es mi cámara, y digo, no uséis música comercial en vuestros podcasts, punto. Bueno, pues no hay más preguntas, señoría. Es decir, si evidentemente el problema parece estar ahí, y bueno, pues evidentemente aquí queda demostrado, ¿no? Uno puede pensar que estás con Podium, has firmado con ellos un contrato, ellos se encargan de todo, pero fíjate por dónde, así están las cosas. Esto por especular, ¿vale? Por especular, porque realmente no existe ninguna declaración por parte de nadie que nos aclare esto. En el canal de Discord, en emilcarfm.discord, hay un canal de Sujétame el Micro, mi podcast sobre podcasting, un canal abierto, podéis entrar allí a debatir, y hay quien ha sugerido que esto se podía deber a que el contrato de estos podcasts con Podium expiraba. Son podcasts que, digamos, con los que Podium podía tener un contrato de distribución, etcétera. Parece ser que algunos de estos podcasts seguían hospedados en Podium, seguían en sus servidores ofreciéndose bajo la marca Podium, pero la exclusividad ya había terminado, es decir, les estaban dejando seguir usar esos recursos, pero los podcasts ya iban por su cuenta y riesgo. Pero tampoco parece que eso tenga sentido, porque si no, o sea, si realmente hay una fecha de contrato que expira, eso está claro y manifiesto. O sea, no es algo que de pronto un día ocurre y te levantas y, madre mía, ¿dónde está mi podcast? No, esto si ocurre, pues tú lo sabes, y sobre todo no publicas un capítulo como Aquí hay dragones y de pronto te encuentras con que recién publicado el capítulo no está disponible, ¿no? Eso es lo que ocurre. Cosas que extrañan aquí, el silencio de Podium. El silencio de Podium, por ejemplo, y también el silencio de los creadores. Porque los creadores han puesto algunos tweets, ¿vale? Como los que yo acabo de leer, y sin embargo pudiera parecer que algo saben que no pueden contar por algún acuerdo de confidencialidad previo o actual, no lo sé. Como yo digo, insisto, hay que descartar fechas límite que pudieran estar conocidas o establecidas de antes, porque si no, los de Aquí hay dragones no les hubiera pillado con un capítulo recién publicado. Y si es así, como también se está diciendo, no, Aquí hay dragones ya había finalizado su acuerdo con Podium, pero les permitían seguir usando sus medios. Si Aquí hay dragones sabe que hay una fecha en la que se acaba el chollo, ya tienen capacidad suficiente para migrar a su propio servidor o para hacer lo que les dé la gana, ¿no? Luego parece que me cuentan que, bueno, para el tipo del descampado, esto era su forma de vida, ¿no? Es decir, su trabajo era este podcast. Y fíjate que sus tweets son, al menos a mí, los que más me sorprenden, porque son los más livianos, con diferencia. No solo ese que he leído, sino los que vienen después. Porque si a mí me quitan de la noche a la mañana sin explicaciones mi forma de vida, pues yo ando un poco revuelto, ¿no? Y sin embargo, cuando tú vas a ver su timeline, dice
aquí pone un tuit después de ese de, oye, ha pasado esto, es posible que no sé qué. Hay un tuit al día siguiente donde dice, you are green and you will do fine, que no sé lo que significa, supongo que será alguna canción o alguna cosa, creo que es algo relacionado con la rana Gustavo, no lo sé. Luego pone un vídeo donde se ve a una gente ayudando a cruzar un perezoso la calle. Luego pone un GIF de Star Wars, otro vídeo de no sé qué, de un meme y Santas Pascuas. Sí hay otro tuit donde vuelve a citar su propio tuit de antes, el de es posible que estéis hallando problemas, tal. Y dice, se sigue trabajando en ello. No sé cuándo quedará resuelto, pero no os preocupéis que volveremos. Guiño. ¡Paciencia! Chico, pues yo qué sé, ¿no? Supongo que algo sabe él que le hace estar más tranquilo de lo que estaba la chica de Gabinete de Curiosidades, que se le veía deshecha en su tuit, ¿no? Con su corazón roto, diciendo no puedo hablar sin ponerme a llorar y todo ese tipo de historias. Pero claro, en todo esto, lo lamentable es el silencio de Podium Podcast y de su directora, la directora de Podium. En realidad, directora general de Prisa Audio, María Jesús Espinosa de los Monteros, nada que ver con el político. María Jesús es muy activa en redes sociales, ¿no? Y ella sigue tuiteando como si tal cosa, sobre noticias de actualidad que le preocupan o sobre producciones de podcast. Evidentemente, ninguno de los podcasts que han desaparecido con un rayo que cae del cielo. Nadie la cita en ningún tuit. Tampoco me ha parecido ver muchas citas a Podium, ¿no? Nadie les pide explicaciones directamente y yo, por supuesto, tampoco lo he hecho porque esta no es mi guerra y si ellos no la quieren o no la pueden librar, no voy yo a aparecer aquí como caballero andante para hacerlo, ¿no? Pero en estos momentos me resulta llamativo el poder que pueda tener o que le pueda quedar a Podium y a María Jesús en el sector, ¿no? Para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo, que es muy grave, es decir, que una productora fulmine 4 podcasts y se los cargue, así de la nada, haga que desaparezcan, y ella y su empresa guardan silencio y los creadores afectados, u otros de la misma categoría, no están incendiando Twitter, ni friendo los menciones, ni historias de esas. Está todo el mundo como muy, muy relajado. Y como siempre, solo a los que valoramos la libertad de este medio parece que nos está escandalizando más esta situación. Y por eso no he tocado este tema en el capítulo de hoy de Sujétame el Micro, mi podcast sobre podcasting. Considero que esto es una noticia de actualidad tecnológica, una noticia de interés general. Nada que afecte a mi podcasting, al podcasting que yo hago y que tú escuchas, al tipo de podcasting que yo practico, defiendo, enseño y comparto desde Sujétame el Micro y los otros medios que tengo para hablar de podcasting. Nada más, espero tus comentarios sobre todo esto en Mastodon, @emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, de lunes a viernes, y escúchalos en tu aplicación de podcast favorita. Que tengas un fantástico día, un saludo y hasta mañana.